¿Cómo lograr asentamientos humanos energéticamente sostenibles? Esta fue la pregunta que condujo el diálogo de uno de los paneles del 15º Taller Internacional Cuba Solar 2024. A mi lado está la arquitecta Dania González Couret, profesora emérita de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ciencias Tecnológicas José Antonio Echeverría, conocida como la CUJAE. Doctora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para lograr asentamientos humanos energéticamente sostenibles? Bueno, lo primero es que el asentamiento o los edificios, la arquitectura, las viviendas deben nacer del lugar. Es decir, lo que sea energéticamente sostenible, primero que todo, incluso antes de usar fuentes renovables de energía, debe ser algo que aproveche al máximo los recursos naturales que el contexto ofrece. El suelo, el agua, el sol, la luz, el viento, etcétera. Y por lo tanto, en el planeamiento y en el diseño arquitectónico, eso tiene que ser tenido en cuenta, de manera que la forma urbana y arquitectónica tendría que subordinarse a su contexto. Y después, entonces veríamos, una vez que se aprovecha al máximo las energías naturales, se reduce al máximo la demanda de energía convencional complementaria y, por lo tanto, entonces pudiéramos pensar en que esa energía se pudiera suministrar con fuentes renovables. Pero incluso no es cómo surgen, sino nosotros tenemos ya muchas ciudades que existen, más del 70% de la población cubana habita en entornos urbanos y esos entornos urbanos padecen el efecto de la isla de calor, que la temperatura es más alta en las zonas urbanas, por ejemplo, que en las zonas rurales, en la estación meteorológica. De manera que ante esta amenaza que ya nos está golpeando del calentamiento global, las ciudades que tenemos no las podemos, abandonar. Lo que tenemos es que ver cómo las transformamos, es decir, cómo hacemos que ese entorno urbano en principio sea mejor, sea menos caliente, para que a su vez los edificios se calienten menos y las personas puedan tener un poquitico más de confort en los espacios interiores y por supuesto si hay que complementarlo con energía adicional, que esa energía sea, mínima. ¿No? En el caso de Cuba específicamente en la actualidad, por ejemplo, en este panel se presentaron algunos resultados de trabajo que ustedes han obtenido de investigaciones antes, durante y después de las construcciones de algunos edificios, de algunas edificaciones. Coméntenos sobre estos resultados que ustedes han obtenido. Bueno, en realidad nosotros en la Facultad de Arquitectura llevamos muchos años, desde los años 70 estamos trabajando en estos temas. Incluso Cuba ha sido pionera en la región de América Latina en estos temas, por lo menos en el campo de las investigaciones, incluso en el campo de la normalización. Ya de llevar eso a la práctica, eso ha sido un poquito más difícil, porque necesita cambiar las mentalidades, las maneras de hacer, capacitar a las personas, etcétera. Entonces nosotros en el panel que hicimos ayer, presentamos una serie de resultados de investigación, varios, solo a modo de demostración de qué se trata cuando hablamos de asentamientos humanos energéticamente sostenibles o eficientes. Entonces, por ejemplo, presentamos algunos resultados ya terminados, otros en proceso y otros que comienzan. Empezamos por un método y una evaluación de la sostenibilidad de asentamientos rurales ecoturísticos, que lo hicimos para la comunidad de Las Terrazas y lo aplicamos en el caso del Hotel Moca y ahí detectamos cuáles eran los problemas fundamentales que, empañaban la sustentabilidad del Hotel Moca, que, algunos se pueden corregir, ya otros no. Presentamos después un resultado que termina este año en un programa nacional de cambio climático, que es cómo adaptar el hábitat urbano al calentamiento global. Y ahí hicimos diagnóstico de un montón de tipos urbanos que clasificamos en la ciudad de La Habana e hicimos propuestas de cómo se pueden transformar. Estoy hablando de aumentar el verde, las sombras, reducir las áreas pavimentadas, o sea, cosas que incluso pacificar el tráfico urbano, cosas que incluso no requieren en muchos casos inversión. Simplemente con la propia participación de la gente, lo que sí está claro que tiene que haber una voluntad política para tomar algunas decisiones.
También presentamos una tesis de doctorado que se defendió en el 2019 sobre cómo renovar energéticamente, fíjate, estoy hablando de renovación energética de la arquitectura, en este caso lo aplicamos a casas que rentan para el turismo en el Vedado, porque ahí es uno de los lugares donde más renta turística hay en toda Cuba. Y son casas que, por supuesto, consumen mucha climatización artificial. Igual ahí se hizo todo un estudio de qué hacer en cada caso, según la tipología, según el contexto, y cómo contribuir a reducir la demanda energética. También presentamos un trabajo que está comenzando de doctorado, que es con respecto a los hoteles. Renovación energética de los últimos hoteles que se están y se han estado construyendo en la ciudad de La Habana, con grandes paredes completas de vidrio expuesto a la radiación solar, donde el sol penetra y con el efecto invernadero el calor queda atrapado y por lo tanto el aire acondicionado tiene que trabajar mucho más. Igual hicimos diagnóstico, monitoreo, simulaciones y propuestas de cómo eso pudiera mejorarse. Por supuesto, en cada uno de los casos siempre terminamos con un análisis costo-beneficio para demostrar que lo que estamos planteando pues es factible. Hay otra experiencia interesante que mostramos de un profesor que estuvo muchos años trabajando en Singapur y es una experiencia de muros productivos verdes. Es decir, son paredes o dobles paredes donde se aprovecha para proteger del sol, captando la radiación solar con paneles fotovoltaicos y a su vez ubicar plantas que a la vez que dan sombra producen frutos. Entonces es toda una combinación para optimizar, porque realmente la sustentabilidad es mejor cuando usted resuelve el mismo problema por muchas vías y tiene a su vez muchas formas de resolver cada problema. Y bueno, creo que por último terminamos con una red CITED. CITED es un programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo que está comenzando y que Cuba coordina sobre desempeño energético de la arquitectura, donde lo que pretendemos es establecer una base común a nivel de Iberoamérica para ver cómo clasificamos nuestra arquitectura toda, la tradicional, la vernácula, la contemporánea, en fin, desde el punto de vista de su desempeño energético, para aprender de las mejores prácticas y digamos, establecer finalmente, porque la red dura 4 años y este es el primero, pautas para la renovación de nuestras edificaciones en Iberoamérica e incluso para los nuevos diseños. Muchísimas gracias a la profesora Dania por sus investigaciones primero y también por su tiempo para esta entrevista. Como usted ha podido ver, son relevantes investigaciones que se han expuesto aquí en el 15º Taller Internacional Cuba Solar 2024, que ha permitido a los participantes y visitantes, porque es un taller internacional, debatir sobre los cambios en la matriz energética, sobre los asentamientos humanos energéticamente sostenible y sobre cómo tenemos que transformar nuestra mentalidad a partir del uso de la ciencia y la tecnología y la innovación para adaptarnos al cambio climático. A lo mejor a usted le puede parecer que son elementos muy alejados de la realidad que usted vive, pero realmente es algo que nos asedia cada día en nuestra vida cotidiana y que tenemos que tratar por todos los medios de llevarlo a la práctica, porque ¿quién no ha sentido calor? ¿Quién quisiera vivir en un mundo con menos calor? Que en nuestra casa hubiera más iluminación solar. Bueno, pues estos son temas que se han debatido aquí en el 15º Taller Internacional Cuba Solar 2024. Ahora devuelvo la señal a nuestros estudios centrales.